Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en la lectura bíblica matutina. El día de hoy, con el favor de Dios, vamos a dar lectura a Mateo 22, del 15 al 22. Mientras usted prepara la lectura para leer con nosotros o escucharnos, quiero aprovechar para agradecerle sus saludos, para agradecerle sus oraciones por el Ministerio de Lecturas Bíblicas, porque recuerde que este ministerio es posible gracias a Dios, gracias a sus oraciones y gracias a todos los que colaboran, editan, graban, programan, transmiten estas lecturas puntualmente todos los días de lunes a viernes. Así que gracias por sus oraciones y también gracias por compartir la liga o el enlace con sus contactos para que así esta lectura pueda llegar a más personas. Y desde luego, a todos aquellos que se han suscrito a nuestros canales, queremos agradecerles infinitamente que lo hayan hecho. Y de esta manera podemos enviarles nuestras notificaciones a tiempo. De tal manera pues que vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderla, pero sobre todo a vivirla. Dice así Mateo 22, 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Vamos a hacer unas breves consideraciones, algunos comentarios que se hace acerca de este pasaje. Quiero pues compartirle primeramente que nadie recordarle que los fariseos y los herodianos eran contrarios prácticamente, porque los fariseos y los herodianos tenían diferentes principios y diferentes normas de vida y diferentes visiones incluso. Sin embargo, notamos que en este pasaje estos dos grandes polos opuestos, fariseos y herodianos, manifiestan un odio tan profundo hacia Jesús que superan sus profundos desacuerdos. ¿Cuáles eran los desacuerdos? Bueno, los fariseos, primeramente, eran nacionalistas, apasionados por su nación, que se oponían al gobierno romano. Y desde luego, pues despreciaban a los herodianos porque los herodianos cooperaban con el gobierno. De tal manera que si ahora Jesús les decía a la gente que no pagaran los impuestos a Roma, los herodianos lo acusarían ante Poncio Pilato y lo hubieran ejecutado por traición. Y si Jesús le decía a la gente que pagara los impuestos a César, los fariseos divulgarían que Jesús era antipatriota. Así que estos dos grupos antagónicos hacen esta pregunta maliciosa, malintencionada, con el afán de descargar su enojo y su ira hacia Jesús. De manera que la trampa aparentemente está puesta. La pregunta es: ¿cómo saldría Jesús de esta trampa? Hermanos y amigos, el Señor Jesús no lo hace, no evade. Es más, el Señor dice algo muy importante. Ni siquiera cae en esa trampa porque Él no se deja engañar por adulaciones. Él sabe que es una maldad, una malicia esta pregunta. Hay preguntas deshonestas. No todas las preguntas son sanas o son de buena intención. Hay preguntas con una mala intención. Preguntas que tienen una intención de dañar, de perjudicar o incluso de lo que estamos leyendo, de que la persona pueda contestar equivocadamente. Pero no es el caso de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús sabía claramente que estos hombres estaban tendiéndole una trampa. Pero como Él sabe los corazones, va a dar una respuesta
Una respuesta que a ambos grupos los deja sin palabras. Primeramente, pero es importante, que el Señor les dice que conocía la malicia de ellos. La malicia que hay en el corazón. Probablemente ante los hombres podemos ocultarla, pero ante Dios jamás. Él conoce la malicia. Sabe cuando planteamos una pregunta, cuando hacemos un planteamiento malicioso o cuando lo único que buscamos es un provecho. Cuidado con eso, hermanos. Él conoce nuestro corazón. Sabe el sentido más profundo de nuestras palabras. Y Él sabe la malicia que hay en ellos. Por eso no se sorprende cuando solo 3 días más tarde van a distorsionar sus palabras. Esta es otra cosa terrible, la maldad que se ve. Cómo distorsionan las cosas. Porque ustedes van a ver y se van a acordar que ellos decían que Jesús había dado una respuesta y había pronunciado que no era lícito pagar impuestos, para presentarlo ante Pilato como un traidor, como un hombre que no estaba de acuerdo en pagar los impuestos a Roma. Pero eso nunca dijo Jesús. No cabe duda que hay corazones tan malvados, y cuidado con nuestro corazón, que distorsionamos las palabras, que decimos todo lo contrario, que no nos ponemos a ver y a pensar que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Tengamos cuidado, hermanos y amigos, con nuestras palabras, y sobre todo cuando sabemos que esas palabras no son las que alguien dijo o las que alguien expresó, y que se distorsionan las cosas. Eso es muy riesgoso, muy peligroso y sobre todo reprobado delante de Dios. Porque si algo notamos en esta malicia de estos grupos, tanto herodianos como los fariseos, es justamente que dijeron palabras que Jesús no había dicho. Pero bien, vamos adelante y aquí vamos a encontrar algo más. Recordemos que el martes les dice a los fariseos nuestro Señor Jesús que paguen los impuestos a César, y el viernes, cuando ellos lo llevan ante Pilato, dicen: hemos encontrado a este que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Esas fueron las palabras que dijo Jesús? No, Jesús dijo: dad al César lo que es del César, el impuesto, y a Dios lo que es de Dios. Por tal razón, hermanos y amigos, cuando Jesús mostró la diferencia entre lo que debemos al gobierno y lo que debemos dar a Dios, el Señor estaba justamente diciendo que nosotros debemos ser responsables con el gobierno, con nuestras obligaciones, pero que jamás debemos también dejar de pensar en nuestros deberes, en nuestras responsabilidades que tenemos con Dios. Es importante que las palabras de Jesús han servido, estas palabras, de base para que todos nosotros entendamos que como cristianos y como ciudadanos o residentes de un país o ciudadanos de un país, de una nación, debemos ser respetuosos y debemos también contribuir, como la Escritura misma nos dice, que demos honra y que también honremos y oremos por los que están en autoridad. Pero sabemos que sobre todas las cosas nuestra obediencia y nuestra honra es hacia Dios. Pero aquí el Señor nos deja muy en claro que su respuesta debe de ser siempre un equilibrio, con sabiduría y entendimiento. Cumplamos con nuestros deberes ciudadanos, civiles, pero sobre todo honremos a Dios con el corazón y también con las promesas que hemos hecho delante de Él. Estas palabras que Jesús dijo quedó tan claro que dice la Biblia que oyendo esto se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Pero fue solo un tiempo, porque regresaron nuevamente. Usted se va a dar cuenta que regresan porque quieren, insisten en buscar una falla, una falta en Jesús. Nunca la encontraron, nunca. La única manera que lograron su cometido fue mintiendo, distorsionando la verdad y acusando falsamente. Pero sabemos que el Señor Jesús
voluntariamente entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y por eso le damos gloria y honra a Él. De manera que yo le invito en esta mañana, tarde o noche, que le digamos al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas lo que debemos hacer, cómo debemos conducirnos y cómo debemos vivir, porque somos peregrinos en esta tierra. Pero mientras estamos en esta tierra, queremos ser luz del mundo y sal de la tierra para bendición. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra y para vivirla y para ponerla por obra. Te pedimos también por las necesidades que nos están manifestando en este momento. Señor bendito, tómalas en tus manos preciosas. Ayúdanos. Tú tienes poder. Tú eres un Dios vivo y poderoso, que tienes respuesta y tienes poder para todo lo que en nuestro corazón y en nuestra humanidad no es posible. Para ti todo es posible. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y amigo. No se pierda la lectura de mañana porque, como le dije, ahora van a volver a hacer una pregunta, otro grupo, acerca de la resurrección. Y veremos la respuesta de nuestro Señor Jesús. Por lo pronto, que tenga un día bendecido. Siga escudriñando la palabra de Dios. Pídale a Dios que le ayude a entenderla, pero sobre todo a vivirla. La paz de Dios.